Para darle una vuelta de tuerca a esta cuestión que tiene que ver con las cosas que cuidamos y por qué las cuidamos, hubo un periodo de tiempo, no muy breve, donde hubo, digamos, fuertes intentos por darle una valoración económica, creo que todavía se sigue haciendo esto, a la naturaleza, o sea, para ver cuánto vale la naturaleza, porque una cosa es decir, yo planto soja, cosecho tanto y lo vendo a tanto, o tengo un feedlot y meto los animales y les doy de comer y después los vendo, los faenan y eso deja tal beneficio, pero para ese feedlot yo necesito ocupar un espacio y necesito generar alimento para darle de comer a los animales, o para la soja lo más habitual es que se haya erradicado un ambiente natural para hacer la producción agrícola en ese lugar. Entonces, esto de bienes patrimoniales empezó a trabajar ya hace un buen tiempo para tratar de ponerle un valor económico. Está bien, yo vendo por 10 millones de dólares en granos, pero cuánto me costó el espacio en el cual estoy generando eso. Incluso Carlos Mendelssohn, ¿te acordás, Eduardo? Tenía un trabajo, especialista en bosques, tenía un trabajo que tenía que ver con cuánta agua se exportaba con los granos, particularmente con el grano de soja. Incluso le había asignado un valor al agua como agua de riego, que es el agua más barata, digamos, y resultaba que no se recuperaba la guita que ingresaba por las soja, que claramente no era para el país, sino para los productores, y en parte con el tema de las retenciones, y resulta que se estaba exportando más dinero oculto en el agua, solo valorada como agua de riego, que en definitiva lo que era la exportación del grano de soja. Probablemente la situación sigue siendo igual, pero hasta donde yo sé, esas líneas y esos abordajes se han cortado. Sí recuerdo principios de los 2000, 2005, 2006, 2007, 2008, cuando asume Wiener también, había un fuerte perfil para el tema de bienes patrimoniales. De hecho, la provincia, no sé si te acordás, había Sí. un especialista que había venido. Una consultoría. Y era como una cuestión que abría la cabeza a todo el mundo. Claro que los temas son incómodos, afectan intereses comerciales muy fuertes. No digo que haya sido por esta razón, pero ¿cuánto hace que no escuchamos hablar de estos temas? Años, y en general sobre las externalidades que producen las actividades productivas. Por ejemplo, en la agricultura suele ser un problema del cual se quejan muchos las especies que son perjudiciales, palomas y cotorras, por ejemplo, siendo que ese aumento de población que provoca daños es a su vez provocado por la misma producción agropecuaria. Las pérdidas de grano que quedan en el campo por cosecha, sea por cabezal, por cola, de la máquina o en el transporte, en cualquier ruta paramos y vemos que hay granos al costado, generan un aumento exponencial de esas poblaciones que luego son perjudiciales, pero de eso rara vez se habla, excepto en los sectores académicos que trabajan sobre el tema, por ejemplo Enrique Bucher o ese grupo del Centro de Ecología de Córdoba y otros en el país, pero en la parte productiva solamente hay quejas y que alguien debería hacerse cargo de eso cuando, mientras se la siga alimentando, cada vez va a haber más. Y se da una particularidad en este sentido, porque a mí me ha tocado participar en algunas discusiones, por ejemplo, el tema de la paloma, que siempre se le identifica como una especie complicada, perjudicial, todo lo que vos quieras. En el sur de la provincia, por ejemplo, no hay problema con palomas, porque la paloma, ¿qué es lo que necesita? Como la mayoría de las especies, necesita caza y comida. La caza es un área boscosa o de espinal o lo que fuera, y la comida es el grano. En el sur de la provincia hay mucha comida, pero no hay caza. En el norte de la provincia tienen caza, que son los relictos de espinal y de bosque que quedan, y cada vez tienen más comida. Y cuando yo hice alguna vez este planteo de que bueno, que hay que abordarlo, una mala idea comentarlo, ¿no? Porque van a es decir que la primera respuesta fue terminemos de sacar el espinal. Saquémosle la comida, que saquémosle el techo, claro. La Que casa. no tengan más casa, entonces tenemos siempre ese Sí, sí. abordaje.
Para mal y para bien está demostrado que la especie es muy plástica y que logró ubicar como casa un montón de lugares que antes no usaba. Por ejemplo, anidar en el suelo o en las zonas urbanas. Vemos que las torcasas que antes casi no se veían, ahora se han ido en cualquier lugar, y las cotorras también, ¿no? Bueno, ¿y en qué medida a vos te parece, Charlie, que CONICET se ha metido en algunas de estas cuestiones de Mira, este tipo de evaluaciones? hay algunos estudios que se están haciendo, hay trabajos que lo enfocan, no sé particularmente así citarte uno ahora, pero son líneas que se están trabajando. De hecho, el grupo de Bucher es todo gente del CONICET que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, pero aquí también, y tenés cuestiones, charlábamos de las especies exóticas también. El otro día veía un video que planteaba que en Mendoza creo que era, que tenían problemas con los chanchos y la producción de uvas, y que les afectaba la vid. Entonces, ¿qué hacían? Le daban de comer en un lugarcito donde ponían un cebadero, entonces iban a comer ahí. Justamente, también le daban agua para que no rompan la manguera. Entonces los chanchos estaban felices porque iban a comer y tomaban agua. Pero eso es lo que genera un aumento poblacional. Llega un momento que le va a salir tan caro darle de comer, y cuando dejen de comer, todos esos animales van a destruir. Ahí es donde se toman salidas que no son basadas en conocimiento, ¿no? Estábamos hablando de los granos y las palomas, y la gente por ahí se queja del costo de las retenciones y el efecto que produce en el campo, pero ¿cuántos que calibran la cosechadora para no evitar la pérdida de granos? ¿Cuántos granos se pierden en el transporte? Y cuando empezás a sumar esos puchitos, son un porcentaje importante de la cosecha, ¿no? Que va quedando en el camino, no sé si del número de las retenciones, pero un número importante que se pierde por el cuidado, la falta del cuidado propio, ¿no? de la producción, que genera los problemas que mencionaba Eduardo, ¿no? Acelera el proceso, lo que comentaba yo recién de los chanchos en Mendoza, ¿no? La gente misma que está en la producción, a veces con el mal manejo, va trabajando en contra. También es cierto que el manejo de fauna, esto lo charlábamos con Luciano, que justo mandó saludos también al grupo, Luciano Verdade, profesor de San Pablo, que trabaja en manejo de fauna. Lo difícil que es entrar en estos temas cuando la sociedad opina, porque hay muchos que quieren a los animalitos y los protegen, ¿no? Tiene que ver con la dietería, lo defienden, y defienden los gatitos sueltos en la ciudad, y defienden los perros callejeros dándole de comer y dándole agua para que estén mejor, para que se puedan reproducir más y tengan más bichitos y generar estos problemas, ¿no? Cómo cuesta lidiar de una manera técnica y efectiva con estas realidades cuando se cruzan tantas emociones y tanto desconocimiento a veces, ¿no? Sí, bueno, y por caso el tema de las palomas también, mientras tenemos productores que se quejan porque las palomas se comen los granos, un poco en la misma región tenemos algunos que promocionan la caza de palomas, ofreciendo la posibilidad de matar montañas de palomas, para lo cual, si bien el argumento legal es una especie conflictiva y tenemos que controlarla, hacen todo lo posible para que cada vez haya más. Entonces, por un lado tenés los que quieren que haya más, poniendo cebaderos y tratando de tener cada vez más palomas en ese lugar, cuando en el campo de al lado justamente se están quejando por la cantidad de palomas, por lo cual está faltando una política. Sí, pero eso es una política de zonificación también, ¿no? De desarrollo. Avancemos un poco en esto, pensando en las estrategias supuestamente de control a partir de la caza de las especies perjudiciales. No, y bueno, está demostrado por Bucher ampliamente que es un tema que no tiene absolutamente nada que ver. Y a consecuencia de eso, los estudios que se basan en la autorización para captura de especies porque no tienen peligro,
en realidad ya no tiene ningún sentido. Por ejemplo, los de patos en cualquier lugar que se hagan, o los de palomas o los de cotorras. Se sabe que la naturaleza reemplaza absolutamente a todos los ejemplares que son extraídos, de manera que justificar esos estudios poblacionales, alguna vez podemos profundizarlo, pero ya no tiene ningún sentido. Bueno, le complicamos la vida a todo el mundo, ¿eh? Sí.